Ahora sí. Hermanito, que el Señor lo esté bendiciendo. Hoy vamos a estar estudiando acerca de ¿la qué? La obediencia. Y aquí ya el pastor se adelantó. Sí, obediencia. Hermanito, puse a ver si me deja. Ahí. Puse una imagen muy viva en estos días. Benjamín y Daniel, los dos. Pero no es ninguno de ellos dos. Esta es una foto tomada de internet. Sí. No, porque esta no es lo animal. Esta señora que está aquí. Ajosada. Pues hermanito, uno ve esto y uno rápido pues piensa de que el nene pues se está portando mal y está haciendo una de las de él. Porque lo están regañando y no le gusta. Pero ¿a quién le gusta que le regañen? A nadie. Eso es un niño. Pero nosotros como adultos, cuando alguien nos llama la atención, nos sentimos igual, solamente que no lo mostramos. Nos sentimos igual, solamente que ya aprendimos a mantener una cara un poco más seria ante la situación. El niño pues todavía no puede controlar esas emociones y lo muestra clarito, te deja saber exactamente cómo se siente. Pues hermano, la porción que vamos a estar estudiando en esta mañana se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Y ya hemos estudiado, vamos a ver si... Ahí. Ya hemos estudiado, ya hemos tenido 4 estudios acerca de qué. ¿Están ahí? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios primero? Para poder entender, antes de hacer cualquier cosa, antes de estudiar cualquier cosa, nosotros tenemos que entender por qué necesitamos estudiar eso. Por ejemplo, por lo menos aquí en Puerto Rico tenemos la gran bendición de estudiar un segundo idioma. Muchas personas pensarán de que ¿para qué me sirve el estudiar un segundo idioma? Te abre las puertas a un sinnúmero de oportunidades en el futuro. ¿Por qué? Cuando uno cae en la universidad, muchos libros de texto cambian a ser completamente en inglés. Y cuando uno lo puede conseguir la misma versión en español, no es el mismo, el contenido puede ser el mismo, pero la información que está dentro no hace tanto sentido en un idioma o en el otro, depende de quién lo haya traducido. Lo mismo con las matemáticas, y hay un sinnúmero de materias que uno estudia. Pero uno al principio debe entender el por qué uno va a estudiar esas cosas. En el caso de la palabra del Señor es por qué nosotros debemos estudiar la palabra del Señor. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿por qué debemos estudiar la palabra del Señor? Cuando nosotros estudiamos algo es porque no conocemos nada de ese asunto. ¿Y para conocer a Dios? ¿Para conocer a Dios? ¿Lucy? El Señor se revela por la palabra y la creación. El Señor se revela a través de su palabra. Para conocer la verdad, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero la verdad está en la palabra de Dios. Amén, exactamente. En el caso de la palabra del Señor, nosotros tenemos que conocer quién es el autor de esa palabra. Y a través de nosotros conocer a ese autor, vamos a saber qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros.
Y eso nos lleva al segundo estudio que tuvimos, que es escuchar la palabra de Dios. Y luego, al escuchar la palabra de Dios, nos ayuda a poder estudiarla más profunda, poder estudiarla de una manera un poco más extensa. Y luego de estudiarla, uno ¿qué hace? Empieza a meditar sobre ella, empieza a pensar a través de todo lo que uno ha estudiado. Hermano, si le quitamos la palabra de Dios a todas estas cosas, estos son métodos para uno poder decir, voy a estudiar algo que no tengo idea de qué es. Por ejemplo, tengo que aprender a utilizar la geometría. Pues primero tengo que identificar para qué yo la necesito. Luego que identifique para qué yo necesito la geometría, por decir así, un carpintero necesita saber la geometría. ¿Para qué? Para poder diseñar bien los pedazos de madera que va a estar utilizando. Para así diseñar lo que fuera a diseñar un gabinete, una cama, una silla. Luego que entiende para qué necesita la geometría, luego entonces empieza a estudiar, a escuchar, a estudiar y a meditar sobre ese tema, para que entonces pueda conocerlo, no solamente saberlo como un examen, tomar un examen y pasar el examen, sino que aprender sobre el tema. Aquí en la palabra del Señor vamos a estar viendo hoy acerca de obedecer la palabra de Dios. Ya nosotros la hemos escuchado, la hemos estudiado, hemos meditado en ella, pero la parte importante es que si no la obedecemos, todo eso que hicimos de nada sirve. Y por último, luego que entonces uno obedece la palabra del Señor, uno la aplica en su vida, ahí es que entonces uno está preparado. ¿Para qué? Comunicar la palabra de Dios. Porque si no obedecemos la palabra del Señor y queremos comunicarla, vamos a lograr un mensaje, vamos a decir algo, pero no va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está reflejando lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Y hermanos, por eso, y perdónenme en el disparate que puse aquí, es mostrarnos, no mostrarnos el valor de la palabra de Dios cuando la practicamos. Bueno, sí, mostramos. Sí, ¿verdad? Perdonen, estoy medio dormido todavía. Hoy fue una noche bastante larga. Me desvelé desde las 4 de la mañana y no cogí el sueño de ahí. Pero anyway, nosotros cuando obedecemos la palabra del Señor, nosotros estamos mostrando a quién entonces nosotros hemos creído, en quién nosotros hemos creído. Cuando obedecemos la palabra del Señor, es cuando realmente estamos mostrando que entendemos lo que el Señor nos está diciendo y lo estamos poniendo en práctica en nuestra vida. Mientras no obedezcamos la palabra del Señor, estamos solamente escuchando su palabra y la estamos leyendo, pero no la estamos aplicando en nuestra vida. Y nosotros vemos a través del Antiguo Testamento que era lo que hacía el pueblo de Dios en muchas ocasiones. Leían, estudiaban la palabra del Señor, la escuchaban e incluso la enseñaban la palabra del Señor, pero había una parte bien grande que ellos omitían. No se la aplicaban a ellos. No se la aplicaban a ellos. Y muchas veces el Señor le decía que Él prefería que obedecieran su palabra antes de que estuvieran haciendo sacrificios y holocaustos.
porque Él quería corazones limpios, corazones dispuestos a obedecer su palabra y no solamente a estudiarla, a leerla, solamente por cumplir con ella. Lo mismo el Señor espera de nosotros, que nosotros la cumplamos, que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida y que obedezcamos su palabra para así entonces poder honrarlo a Él como Él lo merece. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor fue quien dio su vida por nosotros, quien nos dio un regalo sumamente importante para nosotros, que nosotros no lo merecíamos. Y por Él darnos ese regalo, poder mostrarnos ese amor, nosotros debemos entonces de obedecer sus mandamientos, porque Él nos amó. Y por ese amor tan grande que Él tuvo por nosotros, que Él dio su vida, para que entonces nosotros no tuviéramos que pagar esa deuda, que de por cierto jamás la podíamos pagar. Podíamos intentarla, pero jamás se iba a pagar. Amén, hermano. Pues hermanito, vamos aquí a pasar a la porción. Aquí hubo un pequeño error. Es Santiago. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 21. ¿Algún hermanito o hermanita que quiera leer esta porción? Ámbar. Dice Santiago 1, 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Y se me pasó aquí a buscarlo rapidito. Dice, empieza el versículo 19 diciendo, por esto, hermanos míos, o sea que había un tema que él todavía estaba hablando y siguió a través del versículo 19 en adelante. Vamos a ver el versículo 16 del capítulo 1 de Santiago, que dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias de qué? De sus criaturas. Lo que Santiago está hablando, lo que Santiago se está refiriendo acerca de esto es que, hermanos, no pensamos, no tengamos en nuestra mente de que las buenas obras, las buenas cosas salen de nosotros. Porque si nosotros nos ponemos a examinarnos profundamente, nuestro cuerpo, nuestro ser, tiende a hacer las cosas que no agradan al Señor. Por más que uno se categorice como un pan sobao. Por más que uno se categorice como una persona buena, entre comillas, en nuestro ser siempre va a haber algo de maldad, siempre va a haber algo que va a ir en contra de lo que el Señor espera. Y Santiago lo que está hablando es que toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa que viene para agradar al Señor, dice que ¿qué? Que desciende ¿de qué? De lo alto. No es por naturaleza humana. Nosotros hemos visto a través de el Génesis que si el Señor deja al ser humano solito, tranquilo, ¿qué es lo que tiende a hacer? Tiende siempre hacia el mal. Tiende a hacer las cosas incorrectas. El Señor tiene que entonces mostrarnos a nosotros cuál es el camino, cuál es la actitud correcta que nosotros
como sus hijos, debemos seguir. Y por eso entonces, versículo 19, sigue diciendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. ¿Y qué dice? Y tardo para hablar. Solamente leyendo esa porción, ¿qué ustedes entienden por esa parte? Paciencia. Rosana. Pues que seamos cuidadosos con las palabras que decimos. O sea, que nos tardemos en hablar, mejor escuchemos y después respondamos, que no seamos impulsivos en ese sentido. Exacto. Exactamente. No ser impulsivos, rápidos para querer entrar en la conversación y decir algo. Nos dice que seamos pronto para oír, dispuestos a escuchar, pero tardos para hablar. Cuestión de que nos dé tiempo de analizar lo que vamos a decir, analizar lo que estamos escuchando, lo que está sucediendo alrededor. Y dice, tardo para hablar, tardo ¿para qué? Airarse. Porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Nosotros sabemos, en Proverbios, y se me olvidó la porción, en Proverbios nos dice que no se acueste el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol. Nos dice, lo que nos dice la palabra, lo que se está refiriendo es que si depende de nosotros, que nosotros arreglemos las cuentas y no las dejemos para el día de mañana, mientras las podamos arreglar hoy. Y aquí nos habla acerca de este tipo de situación. Dice, por la cual, desechando toda, ¿qué? Inmundicia y ¿qué? Abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, ¿en qué? Implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ah? Ahí va. Amén. Efesios. Hermano, aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de dos cosas, dos temas en esta porción que estamos leyendo. Primero, nos está diciendo de que seamos pacientes para hablar, que seamos pacientes para rápido entrar en una conversación y abrir nuestra boca y empezar a decir cosas. Que aprendamos a escuchar lo que se está hablando, analizar lo que se está diciendo para nosotros meditar y saber bien qué es lo que vamos a decir. ¿Por qué? Si nosotros dejamos rienda suelta a nuestra lengua, ¿qué es lo que sucede? Exacto. Exactamente. Tenemos que nosotros refrenarnos a nosotros mismos para ser tardos para hablar, porque a la vez que empezamos a abrir la boca y la lengua empieza a moverse, cuando esas palabras empiezan a salir, no es que uno le pueda dar retroceso. No es como en un chat que uno está escribiendo un texto y uno dice, déjame bajarlo, sin antes darle send. Y ahora hay ciertos lugares que te deja dar delete al texto ya cuando lo envías. Pero uno cuando está hablando con otra persona, ya cuando la palabra salió de nuestra boca, ya uno no puede dar vuelta atrás. Por eso, hermano, nosotros debemos estar siempre pendientes a qué es lo que vamos a decir y si lo que vamos a decir es de agrado hacia el Señor. Si lo que vamos a decir y el Señor estuviera al lado de nosotros, lo estuviéramos diciendo. Si la respuesta es sí, ok,
Si la respuesta es no estoy muy seguro, pues mejor quedarse callado. En Pedro 13:3, Proverbios 13:3, Lorian, ¿lo puede buscar? El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Exactamente. Y Proverbios 10:19, Rosana. Amén. Amén. Y más adelante, en Santiago, pues Santiago, Gálatas, creo que es Gálatas, que habla acerca de la lengua. En Santiago 3, habla acerca de la lengua, que es como un fuego. Y dice que de toda cosa, el que puede dominar su lengua es una persona prudente, es una persona sabia, es una persona bienaventurada, porque sabe entonces controlarse y no dejarse llevar por las emociones. Ahora, esta es la primera porción que estábamos leyendo hasta aquí. Cuando empieza ahora a decir, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra impartida. Aquí se está refiriendo a que cuando estemos escuchando la palabra y la palabra nos esté tocando, tengamos esa galleta y está ahí el Señor metiendo el dedo y dándole vuelta. Cuando estemos ahí, en esa situación, que seamos lo sumamente sabios para entender y recibir la palabra con mansedumbre. A nadie le gusta que los regañen, a nadie le gusta que le llamen la atención. Pero cuando llega el momento, por algo es. Cuando viene de parte del Señor, es porque Él quiere corregir alguna actitud en nosotros que debería cambiar. Algo que para los estándares del Señor no va. Por eso es que entonces el Señor de vez en cuando nos tiene que coger y darnos unos buenos jalones de pelo, un buen cojeazo, para que nosotros entendamos que esas actitudes que estábamos teniendo no son las que le agradan a Él. Nosotros como sus hijos debemos recibir esa enseñanza de parte del Señor con mansedumbre. No ser agallados como estaba mostrando en la foto del niño, sino recibirla con mansedumbre porque el Señor lo está haciendo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que nosotros cada día seamos más perfectos y que cada día seamos más como el Señor y no como nosotros mismos. Ese es el fin del Señor con nosotros. Cuando el Señor tiene que corregirnos, cuando el Señor tiene que sacudirnos y dejarnos saber, esto que estás haciendo lo estás haciendo mal. Él lo hace porque nos ama. Él lo hace porque Él espera que nosotros hagamos las cosas que le agradan a Él. Amén, hermano. Por eso, hermano, esta porción son dos temas, uno podría pensar, son como dos temas un poquito diferentes uno del otro, pero van juntos. ¿Por qué? Cuando alguien está siendo regañado por otra persona, le están llamando la atención, uno tiene que tener paciencia para recibir con humildad y con mansedumbre ese regaño. No ser rápido para abrir la boca y empezar a hablar, sino escuchar, atender lo que le están diciendo, para luego entonces si hay que hablar, pues uno puede hablar, para hacerlo tranquilamente. Porque hermano, sería bien diferente
Y es como cuando un padre está regañando a su hijo o a su hija. Lo está regañando porque el hijo o la hija hizo algo mal, hizo algo indebido. ¿Y qué pasa el 100% de las veces? Cuando entonces ese hijo o esa hija sale hablando a las millas de atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que sucede? El castigo viene más fuerte. Le dijeron a su hijo o a su hija, un ejemplo, le digo a Daniel, recoge el cuarto. Le digo a Daniel y a Benjamín, a los dos, porque los dos duermen en el mismo cuarto. Tienen culpa, la culpa la tienen compartida. Recojan el cuarto la primera vez. La segunda vez, paso por ahí, recojan el cuarto. La tercera vez, si no lo han recogido, ¿qué va a suceder? Una buena nalga a los dos, para que entiendan. Y cuando entonces salen diciendo, pero es que Benjamín no está recogiendo, o papi, pero es que ¿por qué me estás pegando si que sé yo que entre? Viene otro nalgazo más. Yo le digo a ellos, es más fácil que tú obedezcas cuando papi te dice algo y lo hagas a la primera. O lo hagas cuando papi te regaña. Pero te va a ir mucho mejor cuando papi te regaña y tú obedeces y te quedas tranquilo. Si sales detrás para adelante, te va a ir peor. Lo mismo pasa con el Señor hacia nosotros. Y el Señor espera que nosotros, como sus hijos, seamos lo suficientemente sabios para entender que cuando Él nos está llamando y nos está poniendo el dedo en la llaga, para que nosotros entendamos que lo que estamos haciendo no es lo correcto ante sus ojos, es que nosotros recibamos su enseñanza siendo mansos, siendo humildes, reconociendo que el Señor no lo está haciendo por mero hecho de hacerlo, porque Él no se complace en castigar a nadie. Él lo que quiere es que todo el mundo llegue al arrepentimiento y que todo el mundo pueda hacer las cosas correctas delante de Él. Nosotros somos los que necesitamos la corrección para entender cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero como digo, tenemos que ser sabios para entender cuando el Señor nos está tocando a nuestra vida, recibir esa enseñanza sabia y mansamente. Amén, hermanito. Vamos a pasar entonces a la segunda porción, en los versículos 22 al 25 de Santiago 1. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Héctor. Entonces, Rebeca, ¿puedes leer la última? Santiago primero, del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. 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 Mira lo que dice aquí al principio, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Vamos a ir un momentito a Romanos 2, versículo 13.
Vamos a leer del 12 y 13. ¿Quién quiere leer esos dos? Rebeca. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Aquí lo que está hablando es contrastando a dos tipos de personas. Los que todavía no han creído en el Señor y los que ya han creído en el Señor. Los que no han creído en el Señor, por sus acciones, ellos van directamente al infierno porque ya han sido juzgados por el Señor. Pero los que ya han depositado su fe en el Señor han sido justificados por esa obra, por ese regalo que el Señor hizo, por haber aceptado lo que el Señor hizo en la cruz y haber reconocido sus pecados, haber reconocido el estado en que ellos se encontraban, en que uno se encontraba. Dice que los hacedores de la ley serán justificados. Vemos a través del Antiguo Testamento que el Señor mencionaba a ciertas personas como justificados antes que Él viniera a este mundo a dar su vida por nosotros. Abraham lo menciona en la palabra del Señor, que Abraham fue justificado por la fe. Por su fe, el Señor le contó esa obra para justicia. El Señor le contó esa fe que él tuvo hacia Él para que le contara como salvación. Nosotros, nuestra fe nos salvó para ese camino que todo el mundo tiene ya planificado desde el momento que nace, que es un ticket directo hacia el infierno. Solamente que nosotros escuchamos cuando el Señor nos estaba llamando. El Señor llama a todos, a toda la humanidad, y Él está todo el tiempo llamando. Hay un tiempo el cual Él va a dejar de llamar, pero la parte importante es que cuando Él está llamando, el que escucha el llamado del Señor y obedece al Señor, es justificado ya delante del Señor. Ya es salvado por esa fe en el Señor. Y hermano, aquí lo que dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Tenemos nosotros como hijos de Dios obedecer al Señor y obedecer su palabra. ¿Por qué? En Mateo 7:21 dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No todo el que diga, sí, yo creo en el Señor, va a entrar al cielo. ¿Por qué? No es solamente decirlo, es mostrarlo con su vida, es mostrarlo con sus acciones. Porque de la boca para afuera, todo el mundo puede decir 20,000 cosas. De la boca para afuera, todo el mundo es un astronauta. Pero nuestros hechos van a delatar entonces quién realmente nosotros somos. Lo mismo con el Señor. Todo el mundo de la boca para afuera dicen que son cristianos, pero sus hechos van a demostrar si realmente lo son o no. Y dice, porque si alguno que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera
en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Hermano, no sé si les ha pasado que a veces uno se mira rápido en el espejo antes de salir de la casa. Por lo menos me ha pasado un par de veces en el trabajo. Me miro en el espejo, ok, mirando algo específico, por ejemplo, a ver si me peiné. Aunque a veces tengo el pelo medio, por más gel que me unte, pues no arregla mucho. Pero chequeo que me peiné y cuando me monto en la guagua dice, yo me habría chequeado si me unté crema, a ver si tengo la piel reseca o algo así. Pero no presté atención a lo que hice. Me miré, ok, sí, y seguí. La persona que no hace la palabra del Señor es semejante a una persona que se ve en el espejo y luego se olvida de cómo era. Que no, hizo el acto por costumbre, por mirarse rapidito y seguirlo para adelante. Sin embargo, dice que, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice que, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en todo lo que hace. Santiago está comparando a una persona que se mira y rapidito sigue con las cosas de la vida y se le olvida cómo era su rostro. Lo compara, entonces lo hace un contraste con una persona que hace lo contrario, que entonces en la ley del Señor, en la palabra del Señor se detiene, estudia, la lee y la cumple. Y eso es lo que Él quiere mostrar, ese es el mensaje que Él quiere dar. De que la obediencia a la palabra del Señor no es algo, vámonos que está, le avanza que ya me tengo que ir. La obediencia en la palabra del Señor, uno tiene que mirar la palabra, estudiarla detalladamente, entenderla y aplicarla a su vida. No es algo que va a ser a las millas, es algo que va a conllevar tiempo, que va a conllevar una costumbre. Y nosotros como sus hijos debemos tener esa costumbre de estudiar, permanecer en la palabra del Señor y procurar meditar en ella para no ser oidores olvidadizos. No estar solamente cuerpo presente, que nos entra por aquí el mensaje y nos sale, sino que estemos pendientes a cuando se esté hablando la palabra del Señor, estar cuerpo y mente presente para poder canalizar y poder entender el mensaje del Señor en ese momento. Rosana. Sí, que eso me acuerda cuando uno lee la palabra, por ejemplo, en la casa por la mañana y después se va a hacer las cosas del día y de momento yo me encuentro, ¿qué fue lo que yo leí esta mañana? Uh-huh. Entonces, eso es que uno tiene que hacer un esfuerzo, porque entonces si lo leíste y no te acuerdas, no te hace efecto. Exacto. Entonces, hay como que cuando te acuerdes de que no te acuerdas, pues piensa qué fue lo que leí, cuál fue la idea central, cuál fue el consejo que el Señor me dio. Entonces, haciendo eso como que constantemente, es que cuando llega el momento de obedecer, uno se acuerda, entonces ahí lo obedece. Exacto, exactamente. Y hermano, vivimos en un mundo en el cual es todo el tiempo rápido. ¿Qué sucede? Pedimos las cosas por internet y a veces dicen next day delivery y se tardan 3 días y uno está como que desesperado. Como que ¿cuándo llegará? ¿Llegará bien? Uno tiene que aprender a coger las cosas un poco más pausadas, entender bien lo que uno está haciendo a través del día. Y cuando se trata de la palabra del Señor, aún más. Amén, hermanito. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok, pues vamos entonces a pasar a la última porción en Santiago 1, 26 y 27. Rebeca, había levantado la mano. Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Hermano, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿dice qué? Engaña su corazón. Y la religión de tal es vana. Palabras fuertes, hermano. Y algo que nosotros tenemos que meditar todo el tiempo. ¿Por qué? Nosotros no estamos exentos en caer en algo similar. Nosotros no estamos exentos en creernos, porque somos hijos de Dios, que estamos por encima de los demás. Y mucho menos empezar a hablar de esa manera. Aquí Santiago contrasta todo esto diciendo que la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardándose sin mancha del mundo. Lo que está hablando y lo que se está refiriendo aquí es que actuar en amor, en humildad hacia las demás personas, en el momento de la necesidad. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En ese tiempo, las personas más desdichadas eran los huérfanos, los niños y las viudas. Hoy en día, una persona que quede viuda, si su esposo, o viceversa, si su esposa tuvo un life insurance o en el trabajo le proveían algún tipo de seguro de vida, pues esa persona muere y tiene alguna compensación monetaria si lo logró hacer. Si no, el gobierno tiene ciertas ayudas para ese tipo de personas. Pero eso es hoy en día. En ese tiempo, si el jefe de familia, el esposo, moría y se quedaba viuda la esposa, era muerta de hambre, literalmente. Y los niños no tenían voz ni voto en la sociedad, los veían como un estorbo. Cuando dice visitar las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, es ayudarlos en ese momento de angustia, en ese momento de necesidad, mostrar amor hacia ellos, afecto, de la misma forma que el Señor lo hizo con nosotros. Y dice, y además de eso, guardarse sin mancha del mundo. Lo que la palabra del Señor nos dice que todos nosotros, todo hijo de Dios debe hacer: santificarse cada día, guardarse del mundo cada día. Y eso lo está contrastando con una persona que se cree religiosa y que dice que no refrena su lengua. Una persona entonces altiva, que se cree que está por encima de los demás, y lo que sale de su boca es sacando de las listas de pellejo a las demás personas, porque se cree que está por encima de los demás. Esa es la parte triste, hermano. Y eso es lo que Santiago nos está hablando en esta porción, para que estemos pendientes, porque ninguno de nosotros estamos exentos a caer en algo así, en creernos más que los demás, porque somos hijos de Dios. Nosotros debemos siempre recordar dónde fue que el Señor nos sacó, de dónde nosotros estábamos antes de conocer al Señor. Reconocerlo siempre para evitar el caer en algo similar. Claro, aquí nos muestra y nos lleva al extremo, porque dice que si esto es cierto, la religión de esa persona es vana. O sea, que muestra de que en lo que esa persona ha creído no ha sido suficiente. ¿Por qué? Como dice el pastor, el cristiano altivo
Es algo que no cuadra. Es algo que no mezcla. Es como el agua y el aceite. Eso es algo que no va. En Mateo capítulo 12, versículo 34, nos habla acerca de controlar la lengua. El Señor le dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras del Señor hacia los fariseos, hacia los judíos. Pero eso, hermano, tenemos que nosotros estar pendientes. ¿Por qué? Mientras nosotros no nos mantengamos esforzándonos, mientras nosotros no nos mantengamos estudiando la palabra de Dios, todo lo demás va a entrar en nuestra vida. Y eso otro que entra en nuestra vida es lo que va entonces a formar las conversaciones que vamos a tener. Todo lo que entra en nuestra vida, todo lo que nosotros vemos, escuchamos, eso va a entrar en nuestra vida, en nuestro ser, y va a estar dando vueltas todo el tiempo, como una tómbola, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y al momento de hablar, ¿qué creen que es lo que va a salir? De lo que nosotros estamos alimentando. Si nos estamos alimentando de la palabra del Señor, en el momento de hablar, ¿qué es lo que va a salir? La palabra del Señor. Ahora, si echamos eso a un lado y lo que estamos haciendo es haciendo cosas, viendo cosas que no agradan al Señor, el momento entonces que nosotros tengamos que hablar, ¿qué es lo que va a salir? Todo eso que no agrada al Señor. Por eso, hermano, es bien importante nosotros meditar en la palabra del Señor y examinarnos cada día si estamos obedeciendo lo que el Señor espera. Lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos obedeciendo su palabra, si estamos realmente, genuinamente obedeciendo la palabra del Señor porque lo amamos y porque queremos cada día ser más como Él, o lo estamos haciendo por salir del paso, por avanzar, porque el día avanza y nosotros nos quedamos atrás. Es bien importante, hermano, nosotros entender que la palabra del Señor no es algo de aquí a 5 días, no es algo fast, no va a ser una carrera de 100 metros. La vida del cristiano en los caminos del Señor es un maratón que comienza desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor y termina cuando el Señor nos llama. Mientras estemos en esta vida, nosotros no debemos de parar de obedecer la palabra del Señor, de obedecer sus estatutos y hacer su voluntad. En el momento en que nosotros paramos o nos desviamos de eso, ahí es que entonces vienen los problemas en nuestra vida. Y problemas me refiero a estar entonces de espaldas al Señor. Porque problemas van a llegar en esta vida todo el tiempo. Pero hay una gran diferencia en recibir problemas de la vida estando de buenas con el Señor a recibir problemas y estando de espaldas al Señor. Van a ser dos cosas totalmente diferentes. Amén, hermanito. Por eso, hermano, es bien importante nosotros obedecer la palabra del Señor. Pues, hermanito, el próximo estudio, eso fue el viernes, si no me equivoco. ¿El viernes? El viernes, sí. El viernes aquí está Benjamín, aquí está Daniel y aquí está Amelie. Están los tres mirando ahí a la playa. Yo creo que esto fue momentos antes de
de una situación que hubo. Yo lo voy a dejar para que Lorian entonces les cuente lo que sucedió. Pero nada, hermano, estando lo más bien, no pasó nada. Solamente que pues Benjamín se acercó a una ola y después de ahí dijo, esto no es para mí, yo me voy para tierra seca. Pues hermano, el último estudio va a ser el próximo domingo, que dice, comparte la palabra de Dios, y la porción para leer es de Deuteronomios capítulo 6. Vengan preparados por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahora, hermanito, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio?